Estimado participante, en este encuentro síncrono número 3 estaremos hablando de todo lo relacionado con la selección del talento humano. Como segunda fase, luego de haber definido plenamente todo lo relacionado con el reclutamiento del talento humano. Punto número 1 de ese gran sistema procedimental relacionado con la captación general o global del talento humano. Para ello, primero que todo, vamos a definirlo como tal. La selección del talento humano se define como aquel proceso técnico y administrativo mediante el cual una organización o institución elige entre una serie de candidatos reclutados a la persona más adecuada para ocupar un cargo específico. Por eso acabamos de decir que como segundo paso, primero reclutamos y luego entonces seleccionamos como tal. Indudablemente que al ser un procedimiento, una metodología de trabajo, involucra una serie de pasos o una serie de técnicas necesarias para su incorporación como tal en un procedimiento administrativo en cualquier tipo de institución. Existen variadas técnicas tradicionales de selección, es decir, de común uso en las diferentes instituciones que a nivel nacional este, se pueden cuantificar en el mercado laboral como tal. Vamos a hablar de ellas e iniciando con la más común de todas, que es la entrevista de la selección. Esta es la más común, la más sencilla y por lógica la de carácter obligatorio, diría yo, como tal, ya que siendo la técnica más utilizada, es la que más influye en la decisión final. En un contexto tradicional se enfoca en comunicación biyectiva para analizar el historial del candidato. Indudablemente que la entrevista, siendo un procedimiento más del carácter administrativo, también tiene sus etapas a ser cumplidas, a ser quemadas como tal. La primera fase de la entrevista es la preparación como tal de la entrevista. Es el entrevistador debe prepararse inicialmente para lo que va a preguntar o a repreguntarle al futuro candidato como tal. Luego de la preparación viene la escogencia del ambiente adecuado. Indudablemente que cada empresa o cada institución normalmente cuentan con un ambiente laboral idóneo para aplicar cualquier tipo de entrevista. Posteriormente, como punto número 3, el desarrollo de la entrevista, es decir, abarcar todo el contexto previamente planteado o predeterminado. Como punto número 4, tomar el momento exacto para la correspondiente terminación de la entrevista. Es decir, cuando el entrevistador capta o considera que ya tiene toda la información necesaria del candidato, bueno, automáticamente da por terminada la entrevista. Y de inmediato, al abandonar el entrevistado, el ambiente laboral donde se realizó la entrevista, hacer la correspondiente evaluación del candidato. ¿Por qué motivo insisto en que debe ser de inmediato? Para no perder algún aspecto que no haya estado escrito, que no haya estado planificado, pero que se captó en el momento preciso de la entrevista como tal. De allí la importancia de evaluarlo de inmediato como tal. Al igual que la entrevista como profesional, también tenemos o contamos con pruebas de conocimientos o capacidades, que sería el segundo grupo tradicional. Estos son instrumentos para evaluar el grado de nociones profesionales o habilidades específicas adquiridas mediante el estudio o la práctica. Las pruebas de conocimiento podemos clasificarlas según la manera de aplicarlas en pruebas de conocimiento orales, escritas o de realización. También podemos clasificarla por área de conocimiento. Podemos pretender captar
aspectos generales del conocimiento o aspectos meramente de carácter específicos. Y luego también podemos clasificarlas según la manera como se elaboran. Pocas preguntas, exigencia de preguntas, respuestas largas. Eso depende básicamente del objetivo que persigue aquella prueba de conocimiento como tal. Como tercer método, digámoslo así, para la selección de talento humano tenemos las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas se basan en el análisis de las aptitudes y la estructura mental del individuo. A diferencia de las pruebas de conocimientos, estas miden el potencial como tal. Y entre otros puntos, elementalmente, podemos hablar de la comprensión verbal, la fluidez verbal, el factor numérico, la memoria asociativa, la rapidez perceptual del candidato, el raciocinio como tal y, por lógica, la inteligencia general. Generalmente tiene como componentes medicionales, por un lado, la actitud, es decir, la potencialidad o predisposición de la persona para desarrollar una habilidad o comportamiento. Y luego, como segundo componente medicional muy importante, la capacidad, es decir, la habilidad real de la persona en determinadas actividades o comportamiento como tal. Por eso se dice que es una medida objetiva y estandarizada de una muestra de comportamiento que mide todos estos elementos que anteriormente hemos hablado, desde la comprensión verbal hasta la inteligencia general. Como cuarto prototipo, digámoslo así, de prueba tradicional, tenemos la prueba de personalidad. Esta técnica busca identificar rasgos de carácter, equilibrio emocional y patrones de conducta que podrían de alguna manera afectar el desempeño laboral. Aquí se pretende analizar los diversos rasgos determinados tanto por el carácter como el temperamento del individuo. Es decir, o vale decir, pudiera ser el equilibrio emocional, el interés por el trabajo, el grado de frustración, que es normal y común en todo recurso humano, el grado de ansiedad, la agresividad y el nivel de motivación del individuo para lograr el cargo como tal. Estos elementos son los que marcan la pauta en cuanto a las pruebas de personalidad. Estas cuatro técnicas, digamos así, la entrevista, las pruebas de conocimiento, las pruebas psicométricas y las pruebas de personalidad, son las más comunes como tal y generalmente son de obligatorio cumplimiento porque el entrevistador tiene la gran facilidad o la gran comodidad de captar a grandes rasgos y de manera precisa, digámoslo así, cualquier rasgo importante que de alguna manera afecte, como dijimos anteriormente, el desenvolvimiento de la actividad laboral de aquella persona en la organización como tal. Ahora bien, también debemos hablar de las tendencias digitales en la selección del talento humano. ¿Por qué motivo? Porque hoy día estamos inmersos básicamente en este punto como tal, en la digitalización. Y por algún motivo, las empresas, lógicamente, que deben adaptarse a este contexto a nivel mundial, y es lógico pensar entonces que desde la mínima, desde la empresa con menor capacidad de capital hasta las grandes empresas con grandes capitales o grandes oportunidades financieras, hoy día tienden a la digitalización. Esto por lógica minimiza los costos operativos, trata en lo posible, lo que se quiere es captar el mejor talento humano en el mercado, en fin, una serie de ventajas, pero a su vez también puede presentar alguna desventaja como tal.
Para ello, entonces, vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial generativa y predictiva. La inteligencia artificial ya no es solo para filtrar currículum como tal. Ahora se utiliza más que todo para la orquestación, para la preparación, para la visualización formal de aquel posible talento humano que se incorporará a la institución como tal. Ya estamos entonces empleando toda esa tecnología de alto desempeño en el mercado para tratar de obtener lo mejor del mercado como tal. Es decir, podemos estar hablando de agentes de la inteligencia artificial autónomos, que son los que permiten visualizar en el mercado el mejor postor, digámoslo así, que está disponible en el mercado para captarlo a nivel de empresa como tal. Y también podemos hacer análisis predictivos de aquel recurso humano, tomando situaciones apremiantes para ver si realmente son lo suficiente capaces de desarrollarse eficientemente en momentos difíciles para la empresa como tal. También podemos estar hablando de la gamificación y realidad virtual. Estas herramientas permiten evaluar las habilidades blandas en entornos controlados pero inmersivos. Es decir, hay técnicas en la actualidad que permiten la simulación de crisis, donde se incorpora al interesado en el cargo, se le da como ejemplo una situación de crisis para que tome la decisión más acertada posible en la solución de ese conflicto, y sobre esa base cierta o incierta, entonces se medirá realmente si puede ser el candidato eficiente para aquel cargo como tal. O también se pueden utilizar pruebas lúdicas de gran envergadura que tienden en la medida de lo posible o actualmente a minimizar esas, digamos, herramientas, evaluaciones cansonas, si es lo correcto la palabra, o largas, con mucho tiempo para el desarrollo como tal, y que entonces a través de ciertos juegos como tal permiten cuantificar la capacidad de discernimiento de este recurso humano que posiblemente debe incorporarse o puede incorporarse como tal en la empresa. Bien. También tenemos que hablar de la selección basada en habilidades. En realidad, gracias a la Big Data, las empresas actualmente están abandonando la dependencia de títulos universitarios y se están concentrando más bien en las microcredenciales, es decir, pruebas de ejecución digital. Es decir, la plataforma de Talent Intelligence mapean las habilidades globales para encontrar talentos en cualquier parte del mundo. Hoy en día ya no es necesario acudir en físico a una empresa como tal a llenar el requisito de la planilla, la información inicial, entregar el currículum, sino que simplemente ya se está tercerizando básicamente esta actividad como tal tan importante a nivel de mercado. Y hay especialistas en el mercado que le dan el service o le dan el outsourcing a las empresas interesadas buscando la mejor cantidad o el mejor recurso humano en el mercado como tal. Por eso se habla del mapeo de las habilidades globales para encontrar talentos en cualquier parte del mundo como tal. Ahora bien, esta digitalización de la cual hemos estado hablando tiene sus efectos para las distintas empresas o para la empresa que lo utilice como tal. Al inicio hablamos de ventajas y de desventajas o de limitantes, diría yo que es lo más común. Limitante cuando utilizamos la inteligencia artificial para captar el recurso humano como tal o el talento como lo llamamos hoy en día. Bueno, podemos hablar un poquito de ello y entonces podemos concentrarnos en que a mediano plazo la transformación cultural, reducción de la rotación al seleccionar perfiles que encajan mejor con la cultura y poseen las competencias precisas, la retención aumenta significativamente. Es
es decir, que podemos rotar con más facilidad el recurso humano como tal, percibiendo o captando lo mejor en el mercado como tal. Y en segundo punto, la adaptabilidad organizacional. Las empresas que adoptan estas últimas tendencias, las digitales, desarrollan una agilidad de talentos, siendo capaces de reconfigurar sus equipos rápidamente ante cambios del mercado como tal. Entonces, como pueden ver, hay ventajas y limitantes para efectos del recurso humano como tal. Bien, retomando entonces un poco lo que hemos estado hablando, inicialmente tocamos lo relacionado con la definición formal de lo que es la captación de recursos humanos a través de la selección. Luego de ello hablamos a grandes rasgos de la técnica o la metodología tradicional, que se concentra en 4 grandes actividades como tal, que son la entrevista, que es la común y la de obligatorio cumplimiento, las pruebas de conocimiento con su tipología definitiva, las pruebas de conocimiento, las pruebas de personalidad y las pruebas psicométricas como tal. Luego también hablamos en segunda parte de la digitalización, justamente de ese mismo temario como tal a nivel de empresa, con sus posibles ventajas y sus limitaciones. A grandes rasgos, esto es lo que se plantea en esta unidad de trabajo para que ustedes tengan una idea general de los puntos focales y puedan entonces desarrollar en su contexto la evaluación número 3 como tal. De igual forma, estimados participantes, para finalizar, lo estamos invitando a interactuar en cualquier momento a través del foro de dudas disponible en la plataforma virtual. Les recomiendo que utilicen la plataforma relacionada con el foro de dudas y no el directo, porque en la plataforma de dudas es bastante amplio y da para incorporar cualquier cantidad de dudas, y de igual forma para que el tutor responda con toda comodidad, con toda tranquilidad, todos los temas o todos los puntos que ustedes estén planteando como tal. Muchas gracias, su tutor, Saúl Antonio Escalona Moreno.